Más bien, muchísimas gracias. Bueno, agradecerles por el recuerdito. Está hermoso. Muchísimas gracias, no era necesario. Yo hago esto con todo gusto y estamos para servirles. Espero que les funcione bastante esta información que les voy a dar. Es un tema bastante importante y es, es un tema cultural y que, por ejemplo, aquí para la zona de Los Santos, vieran lo que cuesta. Cuesta demasiado que podamos hacer unas buenas prácticas de poda y de cija, son como la base de una buena plantación. Ok, vamos a empezar por dar los objetivos y la importancia de hacer una buena poda y de cija. Es bastante importante para renovar tejidos, para disminuir la bienalidad. La bienalidad en el café es que un año es una buena cosecha y el otro año baja, y el otro año me sube un montón y el otro baja. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que la planta al menos, por ejemplo, un año tiene 80 fanegas y el otro echa solo 20. Entonces, lo que queremos evitar con esto es ese desgaste tan fuerte que tiene la planta y que podamos mantenerla, aunque sea en 50 o 60 fanegas, pero que todos los años sea parejito. Y eso se logra con una buena poda y desija. Eliminar los daños por cosecha, porque cuando hay una planta así como muy débil, se quiebra muy fácilmente, le entran muy rápidamente lo que son las plagas y enfermedades. Una planta mal nutrida y además con una cantidad muy grande de hijos no puede reaccionar, ¿verdad? Para el uso del fertilizante también, no estamos en época de gastar un montón de plata en fertilizante que no vamos a necesitar realmente. Nos facilita las labores. ¿Por qué nos facilita las labores? Porque una plantación bien podadita, bueno, ahora vamos a ver los tipos de poda, los tipos de hijas, pero una plantación bien podadita nos va a permitir un mejor paso más rápido por las calles e incrementar y facilitar la cosecha, que todo eso lo vamos a ir viendo. Hay diferentes tipos de poda: el esqueletamiento, el parcial y el total. Tipos no, sistemas, perdón. ¿Han escuchado a alguien sobre el esqueletamiento en poda de café? Esa es una técnica muy nueva, pero el esqueletamiento eh, lo utilizan mucho en Brasil y se llama zafra cero. Pero este esqueletamiento es muy práctico cuando, por ejemplo, cuando no tenemos o cuando nos cayó muy fuerte una plaga o una enfermedad ahí, entonces nosotros podemos hacer un mejor uso del, del tejido productivo nuevo. El problema del esqueletamiento es que un año no vamos a tener nada de café, nada de café. Entonces, para nuestros productores no es práctico, porque al no tener nada de café, se nos dificulta mucho por pagos que hay que hacer y esas cosas, entonces no es muy práctico para nosotros. La poda parcial o poda por rama, que le llamamos, ¿verdad? Esa poda es la que se utiliza más casi que en todo el país. Esa poda nos va a servir un montón porque nosotros vamos a ir viendo cuál es la parte que está más debilitada de la planta, entonces nosotros la vamos a ir podando. Y la poda total
es cuando ya la plantación está o muy afectada o ya está bastante vieja y hacemos una poda total. Que esto se llama poda total, recepa o poda de renovación, porque ahí vamos a empezar a tener la planta como desde cero. Ok, ahí están los tipos y las alturas, ¿verdad? De las podas, como las hacemos. La poda baja es de 40 centímetros. Mejor evitar hacer una poda más baja de esa. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una poda así de baja, hay más oportunidad de que a la hora de hacer el corte se nos pueda meter un hongo o una bacteria. Entonces, con el salpique del agua. Entonces ahí vamos a tener algún problemilla. La poda alta es de 40 a 70 centímetros, que en este caso es la poda que más recomendamos para hacerla como la primera poda del café. Se recomienda hacer como a la altura de la rodilla o un poquito más arriba. Es muy importante porque ahí le vamos a ir dando la forma a la planta. Cuando yo podo la planta para arribita de la rodilla, la siguiente vez que la podo, la voy a bajar un poquito y ahí voy a tener siempre nuevo mi tejido renovado. En cambio, cuando nosotros hacemos una poda baja, van a salir los hijos y después lo que hacemos es podar los hijos, entonces salen los nietos y después podamos los nietos y salen los bisnietos, entonces ahí vamos a tener como un muñón que le llaman los señores, un muñón enorme y no tiene nada de productividad esa planta. Se va en ramillas delgadas o le dejamos muchas ramillas, entonces la planta de café es una excelente madre, es una madre excepcional, entonces ella le va a querer llevar a todos sus hijos, ¿verdad? La comida, pero cuando no tenemos suficiente comida para todos, ella lo que va a hacer es repartir esa comida entre todos, entonces va a haber muy poquito para cada uno. Y esos hijillos se van a ir creciendo raquíticos y no vamos a tener producción en ninguna bandola, ¿verdad? Las podas altas o poda tipo rock and roll le llaman, esa poda es muy práctica cuando tenemos un ataque fuerte de roya o que solo vemos el copito que está muy desgastado, entonces se hace esa poda alta, rock and roll. Y está el descope, que hay que tener mucho cuidado con el descope, porque cuando sale un hijito, sale más débil. Y muchas veces cuando vamos a coger el café, la gente jala ese hijo y se desgarra todo el hijito. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado al hacer ese descope, hacerle o cortarle ese crecimiento de esos hijillos. Ok, la desija. Esta presentación es muy rápida, más bien, por dicha, nos aprovechamos porque la vez pasada hablé demasiado. La desija, la importancia de la desija es sumamente importante, es de las básicas en la planta de café, en plantaciones de café. Lo más importante es elección de los brotes, ¿verdad? ¿Cuáles son más bonitos, más vigorosos? Pero sí es muy importante que yo tengo la plantita de café y yo le puedo dejar como máximo 3 hijos. Yo prefiero dejarle solo 2 hijos, pero lo mejor sería como intentar abrir el centro de la planta de tal manera de que yo no vaya a dejar los hijos que están aquí adentro, sino dejamos los hijos que están al lado afuera. Entonces, dejamos el centro de la planta abierto para que no haya
estancamiento de agua, y cuando se estanca el agua o no se puede, no hay aireación en la planta, lo que va a producir son hongos, y de eso es la roya y el ojo de gallo, que en este momento está feliz. Favorece el desarrollo y estructura de la planta. ¿Por qué? Como les decía, si se van muchos hijillos, si tenemos muchísimos hijos, se nos van a ir todos en un varillilla flaquitilla ahí para arriba y no van a producir nada. Entonces es mejor tener 2 hijos bien vigorosos y que puedan sostener una buena producción, tener la planta, ¿verdad? Y eso me va a hacer mucho más que si le tuviera 3 o 4 hijos. Optimiza el uso del fertilizante, porque como ya les dije, la planta de café es una muy buena madre y quiere darle a todos, pero para todos no alcanza. La reducción del inóculo de enfermedades, como les dije anteriormente, y favorece la producción. ¿Cuándo se deshija y cuántos hijos debemos de dejar? Es bastante difícil, porque ya cuando uno llega a una plantación, de ahí uno quiere quitarle como muchos hijillos o quiere dejarle como muy abiertito ahí, ¿verdad? Pero el productor hasta que le duele el corazón cuando uno hace una deshija muy fuerte, porque dicen, ellos mismos dicen que no, como que, ellos dicen como que ese montón de hijos le van a dar mucho café y no, esa es una idea muy errada que tienen ellos. Entonces, la época, bueno, cuando se deshija, yo ahorita les voy a decir exactamente cuándo es la época y cuántos hijos dejar. Vamos a ver el grosor del tronco y podemos tener varios hijitos ahí. Podemos tener al principio 4 hijos y conforme se vayan desarrollando, vamos a ir eligiendo. Pero al final de año solo pueden quedar como máximo 3. Ok, normalmente la poda se hace cuando se termina la cosecha, tipo enero y febrero, ¿verdad? Y es excelente en este tiempo porque al no haber lluvias, se evita la entrada de hongos por esos cortes que se hacen. La deshija se debe de hacer 3 meses después de la poda. La primer deshija 3 meses después de la poda y la segunda deshija 3 meses después de la primer deshija. Eso es más o menos 3 o 2 meses después. Ahí se juega con eso. Pero hay gente que solamente le hace una deshija, que, que se la juegan. Entonces se llevan un poquito más adelante, como en junio, julio, o en el tiempo que llaman los señores de canícula, que está un poquito seco. Entonces en ese tiempo se hace una deshija para evitar también el ingreso de hongos. ¿Y cómo se hace una deshija? No es agarrar el hijillo y cortarlo o jalarlo nada más, no. Ese hijito se debe de cortar con tijera, tanto para evitar el ingreso de esos hongos como para evitar el daño mecánico o el daño que le producimos cuando muchas veces uno jala y se lleva mucho como de esa planta. Entonces eso es muy importante, utilizar tijeritas de poda para hacerle las deshijas. Recomendaciones. De las principales podrían ser realizar el repaso. Hay fincas que son demasiado grandes, que lo mejor sería o que solamente el tiempo les alcanza para hacer una deshija. Entonces hay que hacerla muy bien y con un muy buen criterio, ¿verdad? Ideal 2 o máximo 3 hijos por punto, pero lo mejor es que sean únicamente 2, ubicados a 2 o 3 centímetros por debajo del corte de poda,
ahí es donde se deben de dejar los hijitos para que estén bien pegaditos, no muy cerca del corte, porque ahí puede haber ingreso de hongos si mantenemos eso. Los hijos deben de estar bien separados y que el tronco donde está quede abierto. Es muy importante. Y eliminar hijos que brotan juntos. Eso sí, cuando hay un brotecito que tiene dos hijillos, es mejor evitar eso de una vez porque es muy fácil de que se resquebraje y si tomamos ese como parte de que era parte de nuestros hijos, entonces de ahí nos vamos a quedar sin un hijo y nos quedamos solamente con uno y de ahí vamos a perder un año casi de producción. Las consecuencias principales de no deshijar es que hay una alta densidad de follaje, un desaprovechamiento del fertilizante, ¿verdad? Vamos a utilizar mucho más fertilizante o, o podemos echar la misma cantidad de fertilizante, pero 2 hijos lo van a aprovechar mejor que 5 o 6, obviamente. La reducción de la cosecha, no me van a creer, pero más bandolas o más hijos no significan más cosecha. Favorecimiento de enfermedades, al haber más hijos, comen más y la planta va a estar menos alimentada y al haber más follaje va a haber más producción de hongos. Incremento en los costos de producción porque una planta más grande o más gruesa me va a tener que necesitar. Cuando yo vaya a hacer una buena poda me va a costar más tiempo y disminución de la sostenibilidad. Este es un ensayo que se hizo, ¿verdad? Durante 2 o 3 años, en el cual podemos ver que 2 ejes por planta se produce mucho más que con 4 ejes por planta. La primera son fanegas por manzana y la segunda son fanegas por hectárea. Entonces, como podemos ver, no significa que más siempre va a ser más, no. En este caso, menos va a significar más. Entonces, menos hijos, más productividad en una planta y probado científicamente. Beatriz, Ajá. yo quería consultarte porque he escuchado que algunas personas siembran un eje. Entonces, Ajá. por ejemplo, entre un eje y 2 ejes, si la diferencia es muy abismal o si usted dice mejor no, mejor 2 ejes o no sé. Depende mucho de la variedad, depende mucho de la zona, depende de las condiciones climáticas. Para yo poder darle una buena recomendación, lo mejor sería como estar en el lugar y poder dar una recomendación. Uno ya siente la humedad, uno ve las condiciones de la finca, uno ve la condición de la plantación, si el productor aplica suficientito abono, o usted ve que es un poquillo más codillo y no le echa bastante o no le echa lo que la plantación necesita. Entonces eso se va muy a lo que veamos y uno pueda percibir en la finca. Pero, por ejemplo, cuando yo siembro las 2 plantitas, la gente lo que no le gusta es hacer almácigos de solo un eje, porque dicen, si se me muere uno y me quedo de ahí sin nada, entonces ahí voy a perder un montón. Pero es más factible que se muera una plantita cuando se siembran 2 que cuando se siembran solo una. ¿Por qué? Porque cuando sembramos 2, si las sembramos muy juntas, puede haber un efecto de que las raíces se enredan unas en otras, o una le quita o se le enreda a la otra y ya le produce el rabillo de chancho que le llaman, ¿verdad? O todo a los hijitos, a las plantitas, a las plantulitas de café. Entonces, si usted tiene solo
un eje, un eje o solamente una planta sembrada por punto de siembra, ella va a crecer y se va a desarrollar súper bien. Sí hay, dependiendo la variedad, sí hay una disminución en la cantidad de café, pero puede haber un inconveniente que es el autosombreo. Cuando yo tengo dos plantas, una sombrea a la otra, una puede estar ahorcando a la otra, una se come, tiene mejor desarrolladas las raíces que otra. Entonces, es por ejemplo el obatá. Cuando vemos el obatá sembrado a dos ejes, siempre hay una plantita que se va quedando y se va quedando y al final el mismo productor va a ver que es mejor sembrar a un eje. Entonces, si tenemos una planta que desarrolla muy bien las bandolas, tiene un buen follaje, a un eje se puede sembrar de lo más bien, pero depende mucho del productor y de la zona. Gracias. Pura vida, con todo gusto. Perdón, pregunta, Ajá. cuando hablamos de eje, ¿a qué específicamente nos referimos? Porque no estoy Eje es, seguro de eje. ajá, eje es, digamos, dos ejes son dos plantas. Cuatro ejes son como cuatro plantitas sembradas en un solo punto de siembra. Ok, Esa foto ahí son cuatro ejes. Yo creo que esa, sí lo ven bien. No se ve bien hasta abajo, ¿verdad? ¿O sí? Ahí ustedes ven que No, no esa llega abajo. planta no llega abajo, ¿verdad? Qué mal. Ustedes ven que esa planta tiene 1, 2, 3, 4, 5 ejes, pero todos están delgaditos. Por eso es muy importante sembrar solo dos ejes o dos semillitas por punto de siembra, pero hay muchos productores que siembran un montón creyendo que le van a producir más. Vean esta, cuántos ejes hay ahí y ninguno es bien productivo. Entonces, dos ejes son, como decir, dos semillitas en una bolsa o dos plantitas de café sembradas en un punto de siembra. Ah, bueno, esa sí se ve hasta abajo. Dime. Digamos que yo tenía la pregunta pegada, que alguien sembró, no sé, 3, 4 ejes, porque tenía costumbres de pasadas y ahora llegó y se dio cuenta que tal vez 2 o un eje hubiese sido mejor. Es recomendado que diga, no, me vuelo hasta abajo de tantos ejes y dejo solo estos, o mejor esa planta ya la dejo así y lo aplico más adelante. Lo mejor es hacerlo desde el principio. Es mucho más fácil que usted corte una plantita cuando está pequeña. ¿Y por qué? Porque si usted ve es como pasarse de la poda. Si usted poda antes de la florea, a usted no le va a dar lástima podar los copillos que quedaron muy feos, bandolas que quedaron sin nada, que quedaron horribles, pero los productores cuando ven una planta floreada y ven ese montón de flores, dicen, ah, no, jamás de la vida, yo no voy a podar esto, no el floreón, no de los copitos como me quedan, pero esos copitos no me representan ni siquiera un 10 o un 20% de esa producción de toda esa planta y ahí perdí un año completo de crecimiento de esa planta si yo hubiera podado esa planta hasta abajo, ¿verdad? Entonces, pues, es muy importante los tiempos de poda y de desija. Ven, esta sí se ve hasta abajo, esta fotito. Esa lleva ahí como 4 o 5 puntos de siembra. Pero es que esas costumbres de antes eran muy arraigadas. Entonces,
la gente estaba muy acostumbrada a hacer las desijas así. Ahí vemos en 3 puntos de siembra, ven cómo se debe de abrir un poquito la planta y dejarlo el centro lo más abierto posible. Eso es muy, muy importante. Y esta es una podita. Mucha gente dice, cuando yo hago poda, tengo que desbandolar o no tengo que desbandolar. Porque la gente de antes pensaba que el dejarle esas bandolas significaba que yo, que le estaba quitando fuerza a la planta. Dejarle esas bandolitas ahí. Entonces le quitaban todas esas bandolas y en las variedades nuevas, por ejemplo, Obatá, el Catiguá, ellos producen mucha bandola bajera y más bien en esa le pueden sacar un poquito más de producción ese año, que ahí le van a salir unos granitos que si usted le quita esas bandolas, de ahí no le coge absolutamente nada a la planta. Y eso lo que va produciendo es que la planta se vaya como muy patona, le decimos, y se vaya creciendo muy para arriba. Entonces eso tampoco, eso nos va a producir que la planta crezca más y se vaya como en vicio, como cuando hay mucha sombra. Entonces las plantas al buscar el sol, crecen mucho, pero muy delgaditas. Entonces ese es un ejemplo de una buena planta, cómo se debe de podar. Igual, esa plantita, a mi criterio, yo la hubiera podado un poquito más alta, porque ahí está muy bajita, pero para poda y desija no hay como ir a hacer la práctica, como les decía antes, y ojalá, y Dios primero, que el próximo año podamos hacer una practiquita así y los ponemos a trabajar. Y yo creo que estamos. Ahí está el compañero, el modelo que estaba haciendo una poda. Pero ves que la clase de hoy era cortita. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿En qué? Y esto es porque yo digamos, yo no soy de comunidad cafetalera, pero ¿en qué momento se recomienda hacer una poda total? Digamos, si ya mi cafetal es muy viejo, ¿es como que se haga una vez o es algo que yo puedo ir haciendo más regularmente, digamos, año con año, para aumentar la productividad? O no para aumentar la productividad, sino por lo menos para mantener la productividad que he tenido hasta el momento. Es principalmente para mantener el tejido joven, el tejido renovado, fresco. Por ejemplo, digamos, si yo tengo esta botella de agua, esta es mi planta y ya yo la tengo que podar. Yo hago una poda altita. Estos son 70 centímetros. Ahí están los 70 centímetros. Entonces, cuando yo voy a hacer la siguiente poda, la hago un poquito para abajo. Y ahí me van a salir, aquí arribita me van a salir los otros hijos y todo. Ok, ya cuando esos hijos se desgastan y ya tengo que volver a hacer poda, bajo un poquito más. Va a llegar un momento en el que yo voy a llegar muy abajo. Entonces, cuando ya yo llego aquí abajo, es que yo tengo que renovar mi plantación. Entonces, esa es la idea de llevar una poda alta e irla bajando. Y así voy a tener siempre una plantación fuerte y ese eje me lleva, lo llevo desde la raíz, entonces él lleva toda la fuerza. Entonces, ese eje me va a dar siempre para que el esté fuerte y como joven, aunque tenga, lo que normalmente una plantación debe durar son 30-35 años, no debería durar más. Una poda se hace cada 5-4 años cuando son en zonas muy calientes o en zonas
calientes, húmedas, se hacen las podas mucho más rápido porque la planta se va deteriorando más rápido. O cuando tengo plantaciones a pleno sol, también se desgasta mucho más rápido la planta. Pero esa es la idea de, desde el principio, hacer una buena poda y mantener una buena desija para que cuando ya yo llego a la partecita de abajo, ya yo sé que yo tengo que renovar esa planta. Gracias, súper claro. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Muy claro. Era cortita la presentación de hoy. Quizás más que todo un comentario. Cuando hablabas de lo de los ejes, he notado que, por ejemplo, eso incluso es hasta incómodo que tenga tantos ejes la planta a la hora de la recolección y normalmente hasta frustrante cuando está uno en el cafetal porque cuando uno pasa a veces se quedan granitos incluso en la mata o se caen o las personas no los van a juntar. Entonces más bien eso es lo que hace, a pesar de que sea más productivo a la hora de la cosecha, la recolección, lo que va a hacer uno es perder, por así decirlo, granitos ahí en la recolecta. Entonces creo que sean de dos ejes, hasta le da uno claridad cuando va en la recolecta. Exactamente, muy bien. El cafetalero conoce. No, yo solo quería decir que a veces no se le da como tanta importancia a estos dos, a la poda y al desije, y es como uno sí ve los resultados y la diferencia. Entonces sí, como para tenerlo presente, que cuando tengamos que capacitar o pasar la información, sí, como hacer énfasis también. La poda y la desija son base para un cafetal productivo y saludable. Son súper, súper importantes. Por eso es bastante necesario hacer una buena poda y desija. Aquí en la zona tenemos muchísimos cafetales que tienen demasiados ejes y le dejan los hijos porque dicen, no, este año no deshijo, el otro año sí. Ahí ya perdimos completamente el abono y todo lo demás que ya les había explicado en la presentación. También como comentario, cuando, bueno, mi papá sí es muy cuidadoso en esto de la poda y la deshija. Entonces cuando vamos al cafetal, él siempre trata como explicarnos y todo eso, y nos ha enseñado matas de hasta 12 hijos en tal vez 2 o 3 ejes. Y sí, digamos, como usted lo decía, son varillas súper delgadas, sin hojas, sin mandolas, todas estrujadas, que por ningún lado se les ve la cosecha. Entonces, sí, definitivamente más hijos no significa más producción. Exactamente. Muy buenos comentarios. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, Beatriz, por sacar el rato otra vez para venir a hacer la última presentación. Súper interesante. Yo que no conozco como mucho de estos temas, como que me encanta porque una se va dando cuenta de un montón de cosas que, ¿verdad? Como que ni pensaba que eran tan importantes. Entonces, muchas gracias por eso. Ojalá otra vez el próximo año sí podamos hacer alguna gira o algo para poder poner en práctica todo esto ya en campo, que es demasiado importante, ¿verdad? Complementar la teoría con la práctica. Pero sí, muchas gracias por la sesión de hoy y le mando un mensajito para preguntarle unas cosas después. Por ahí voy a seguir. No, para nada. Estamos para servirles. Ya te Muchas devuelvo la... Estamos compartiéndolo, creo. Ah, ok. Ya usted la tiene ahí. Okay, sí, estoy perfecto. de coanfitrión. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Estoy para servirles igual en la regional o como gusten. Ahí se pueden comunicar conmigo, visitas a finca, asistencia, lo que necesiten. Estamos para servirles.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Chao. Beatriz. Gracias. Gracias. Ok.